Vamos aquí, empezando. Beso, buenas noches de nuevo, el cuarto video. Y vamos a hablar de diferencia de proporciones. Independientes, porque también hay proporciones dependientes. Hay independientes y dependientes, tal cual como el intervalo, como para el caso de los promedios. Les recuerdo que el profe Barón no incidió en las diapositivas siguientes, sino que me quedó ahí en la presentación. Muy bien. Aquí en el tema de diferencia de proporciones, bueno, ya les cuento que llegó nuestro amigo Jesús de nuevo, parece que ya pagó los servicios, y eso es algo positivo para todos, incluso para la empresa de energía. Estamos empezando el cuarto video, hombre, Jesús. Muy bien. Bueno, hay que pagar eso con tiempo. Acá en Colombia se dice que hay supergiros ya para eso, para pagar ligero eso. Bien. Entonces estábamos hablando ya de diferencia de proporciones. No obstante, Jesús ahorita en otro intermedio, tal vez ya el último, te vuelvo a responder un poquito las inquietudes que me habías enviado por correo, para que no sé hasta dónde alcanzaste a escuchar ahorita, pero las reforzamos. Bueno, entonces en la diferencia de proporciones también tomé los mismos puntos de lo que hicimos para diferencia de medias, pero obviamente aquí ya es proporción. Entonces aquí estamos diciendo es mayor la proporción de los estudiantes que aprueban estadística que los que aprueban inglés. Ahí hay una proporción, pero hay dos muestras, una de los de estadística y otra de los de inglés. Por lo tanto, tenemos dos muestras independientes. Igual con el de medicina, ya es porcentaje de usuarios que mejoraron con un medicamento o con otro. Dicho de otra manera, el esquema es similar. Obviamente, en la diferencia de medias estamos hablando de variables cuantitativas y por eso se habla de es mayor el promedio de las notas de estadística que el de inglés. Aquí es proporción. Y así por el estilo en todos ellos. ¿Qué pasa en el de administración? Hay diferencia entre los porcentajes de desempleados en dos zonas del país. Otra cosa podría habernos dicho si hay diferencia en los promedios de dos profesiones, como fue lo que hicimos el ejemplo. Y así por el estilo. Lo nuevo acá es mencionar que estas son unas variables ya binomiales, por eso se habla de sí o no. Y ya habíamos hablado que cuando las muestras son grandes en este tipo de problemas, pues tiende a la normalidad. A ver, sonido payón, acá sigue marcando normal, pues esperemos que vaya mejorando tu banda ancha. Como está en la calle, Francisco nos ha dicho que está en la calle, debe ser que está por ahí mucho ruido. Muy bien, entonces esta es la aplicación de diferencia de proporciones. ¿Escuchan todos? Por favor, me confirman. Ya hemos mirado entonces diferencia de promedios, diferencia de proporciones. Ah, bueno, muy bien. Tema es de los ruidos, ahí está muy bien ya. Entonces hay diferentes posibilidades o muchas posibilidades para aplicar la diferencia de proporciones. Ya la fórmula es la que tenemos acá. Aquí en pantalla se ven con los gorritos. Claro, el humo de la pólvora, muy bien, que me hace llorar, dicen el disco. Pero cuando envíe la presentación, obviamente les va a quedar está con los gorritos. Entonces ya tenemos aquí la fórmula del intervalo de confianza para pi1 menos pi2, o sea, las dos proporciones poblacionales. Y también llega el tema de el error estándar, que fue uno de los que charlamos mucho empezando la charla. Este es el error estándar de la diferencia de proporciones. Entonces mire que por eso hice el énfasis, por eso mostrábamos cuáles eran los errores estándar para la media, para la proporción, para diferencia de medias y diferencia de proporciones, porque esos son los que van a ir en las fórmulas. Entonces, este error estándar influye mucho en el intervalo de confianza y depende del estimador que querramos. Ahora, ¿cómo encuentro cada estimador? P1 es igual al X1 sobre N1, o sea, el número de
de casos favorables sobre posibles. Por eso tengo un ejemplo para reforzar el asunto. Aquí en un ejemplo que redacté también ya como tan afina a los temas de encuestas, dice que una encuesta constó de 320 personas. Tomen por favor los daticos para que me ayuden ahora con el EPIDAT. En Medellín se tomaron 320 personas. Se preguntó sobre el proceso de paz, su aceptación, y 250 dijeron estar de acuerdo. Eso es lo que yo estoy llamando X. Y N es el total, 320. Si fuéramos a calcular la P1, entonces me quedaría 250 sobre 320. ¿Sí? En Envigado, otra ciudad cercana a nosotros, aquí a Medellín, es del área metropolitana, Envigado, se tomaron 200, es una ciudad mucho más pequeña, en población más pequeña, y 125 estuvieron de acuerdo. Eso sería entonces P2. Ya sabemos que Q es el inverso de lo que nos haya dado la P, entonces ya tendríamos P1, 250 sobre 320, el complemento para llegar a la unidad es Q1, N1 es 320, y así sucesivamente tengo P2, Q, etc. Y la confiabilidad, pues con eso saco el Z, y entonces yo voy y reemplazo. No hay ninguna dificultad. Pero aún así que no haya dificultad, pues de todas maneras nos apoyamos en lo que tenemos, en el EPIDAT. Y aquí está la ruta, métodos, inferencia sobre parámetros, dos poblaciones, y llegaríamos a proporciones independientes, la tercera. Ya vimos ahora en directo medias independientes, y ahora vamos a mostrar el de proporciones independientes. Ahí está. Pues bien, ya después de darle muestras independientes o proporciones independientes, entonces me muestra este recuadro. ¿Qué pasa con el recuadro? Voy a tomar agüita. Lo que decíamos, nos pide los tamaños de muestra y el número de casos favorables. Ahí está, 250, etcétera, etcétera. La confianza la cambié para el ejemplo. La cambié para el 90 con la intencionalidad de que nos vamos, digamos, como, ¿qué? No es concientizar ni es nada de esas cosas, pero sí que sepamos que no siempre es 95. Y lo cambié en este porque es un tema de opinión. Y de opinión sobre un evento que, pues, si nos equivocamos, no es tampoco tan desastroso, ¿cierto? Bueno, hay a mirar si hay diferencia en las opiniones, eso no, si nos equivocamos ahí no va a pasar nada. Entonces no veo necesidad de un 90% realmente. Entonces yo pongo el 90 como para decir, hombre, podemos hacer cambios aquí y no necesariamente trabajar con esas mismas confianzas que todo el mundo lo hace, pero sin reflexiones. Y ahí nos está dando en la parte inferior el intervalo. Aquí sí, como estaba pequeñito, no lo saqué como en la otra grande. Y aquí tengo el intervalo de confianza. Vamos a ver, vamos a mirar si es muy amplio o no. Aquí nos está dando 0.084 y 0.228. Si eso lo llevamos a porcentaje, estaríamos hablando que el intervalo o mejor, la diferencia, ¿no? La diferencia está entre 8,4 y 22,8. Perfecto. Y 28,85, muy bien. Pero a ver, hay otro detalle aquí con lo del ancho del intervalo. Miremos un detalle que me parece muy bueno, ese interrogante que coloca Jesús acá. Una cosa es cuando yo tengo una sola población y me fijo en el ancho del intervalo. Porque es que cuando yo tengo una sola población, estoy hablando bien sea de promedio o de proporción, lo que estoy mirando es qué tan preciso es mi intervalo con respecto a un parámetro, bien sea la media o bien sea la proporción. Ahí me interesa mucho que esté, o mejor, me interesa que mientras más estrechito mejor, obviamente. Pero aquí tiene otro sentido.
esa amplitud de este intervalo tiene otra situación. Y vamos a irla por pasos. Primero pregunto, hay, a ver, la H0 aquí sería las proporciones de personas a favor del proceso de paz en Medellín y Envigado son similares. Y la alterna es que no son. Ahora, mi pregunta aquí es, según esos valores del intervalo que tengo encerraditos ahí, podemos afirmar que hay diferencia en la proporción de personas a favor de la paz en estas dos ciudades. Uno sí, dos no, tres no sabemos. A ver. Veamos a ver. Uno sí. Ya me dijeron. Uno sí hay diferencia. Dos no. Tres no sabemos. Muy bien. A ver. Claro. Pues Jesús como se perdió un rato, entonces no sabe. Pues, no está enterado. Miremos. Justifiquémoslo, por favor. ¿Por qué sí hay diferencia en las proporciones? ¿Por qué? Ya me lo habían justificado ahora también. Entonces justifiquemos aquí. ¿Por qué sí hay diferencia en las proporciones en Medellín y Envigado? ¿Están escribiendo? Muy bien. En función de Z, bueno, no, pero no estamos mirando tanto en función de Z, que es en la prueba de hipótesis, sino en el intervalo de confianza. Igual, Jairo, no analicemos el valor P todavía. No, con el mero intervalo. Ahí está muy bien, David. Ahí sí fue. Los límites de los intervalos son positivos. Esa es la razón. Y por eso nos vamos más con los intervalos, vuelve John, más con los intervalos que con las hipótesis. Aquí nos está diciendo muy clarito. John, estábamos preguntando eso. Sí hay diferencia en las proporciones, sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque tanto el límite inferior como el superior son positivos. Por lo tanto, ¿cuál de las dos muestras es mayor? ¿En cuál ciudad es mayor la proporción de personas a favor? Claro, no está el 0, eso quiere decir que sí hay diferencias. Y la muestra 1, viendo los numeritos, la muestra 1 es la de Medellín. Por lo tanto, es mayor la muestra, es mayor la proporción de personas a favor del proceso de paz en Medellín que en Envigado. Es mayor la proporción, claro, es perfecto. Muy bien, Jesús la va cogiendo ahora por los signos. Yo analizo son los signos. Ahora, eso me lleva a decir otro detalle. Independiente, bueno, también dará menor y entonces también llegamos a lo mismo. Por eso siempre llega a las mismas conclusiones. Pero aquí estoy viendo otra situación importante. ¿Qué otra situación estoy observando? Pues ni más ni menos que esta amplitud de este intervalo es hasta dónde puede llegar a ser diferente esas proporciones. No es el estimador puntual de ahora de la media, para que la media esté entre dos batáticos chiquitos o la proporción. No, aquí es un intervalo sobre la diferencia. Entonces lo que me está diciendo es que la proporción en Medellín de personas a favor de la paz es más grande y está entre 8.4 y 22.85. Pero ya no es el estimador. Ya lo que estamos diciendo es que es más grande el uno que el otro hasta ahí. Habría que llegar hasta ahí. Entonces mire que tiene otra interpretación ya el mismo intervalo. Ya tiene otra relevancia. Asumo que ya nos va quedando más claro este asunto. Y bueno, vamos a dejar este otro video acá para entrar a la aplicación que hemos hablado, siempre hablamos casi la hora y media en la teoría, pero el EPIDAS llega y plum plum. Pero eso es lo que busco para, en términos de que se vea que la conceptualización, porque el software
realmente es muy ágil.